En mi casa todos trataban a Mariana como si estuviera jugando a ser bruja. Era mi hermana menor y casi siempre se quedaba encerrada en su cuarto, con la puerta cerrada y una forma de mirar que a mí me daba coraje. Mi mamá evitaba hablar de lo que ella hacía ahí dentro. Mi papá decía que era mejor dejarla en paz. Yo era el único que se burlaba de frente, porque pensaba que vivir con ella me daba derecho a faltarle al respeto. Le decía bruja falsa, señora de las velas, curandera de TikTok. Ella casi nunca me contestaba. Me veía de una forma que me daba más coraje, porque parecía que estaba guardando algo y que yo era demasiado tonto para verlo. En esos años yo creía que tenerle confianza a alguien te daba derecho a hablarle como fuera. Era mi hermana, vivíamos bajo el mismo techo, comíamos en la misma mesa. Por eso me parecía imposible tenerle miedo. Todo pasó en una comida familiar. Habían venido unos primos que teníamos meses sin ver. Mariana se encerró en su cuarto desde temprano. Eso ya era costumbre. Uno de mis primos preguntó si seguía con sus cosas de bruja, y yo empecé a hacer bromas para sacar risas. Mariana estaba encerrada en su cuarto, pero yo hablaba fuerte a propósito. Sabía que podía escucharme, y eso era parte de la burla. Más tarde, mis primos fueron a buscarla. Yo fui detrás porque todavía traía ganas de molestarla. Tocaron la puerta y entraron antes de que Mariana contestara. Ella estaba junto a su altar, con una vela apagada entre las manos. Levantó la mirada apenas cruzamos y nos pidió que saliéramos. Mis primos se quedaron incómodos, pero yo me reí y le dije que tampoco vivía en una iglesia para ponerse así. Mis primos intentaron saludarla, pero yo ya venía buscando hacerla quedar mal. Le dije que tanta brujería no servía de nada si ni siquiera podía sacar a su propia familia del cuarto. Mariana se levantó y me pidió que dejara sus cosas en paz. Yo agarré una figura que tenía cerca del altar y la alcé como si fuera cualquier adorno. A ver si ahora sí haces algo, le dije. La figura se me fue de las manos y se quebró contra el piso. Mis primos dejaron de reírse. Mariana se agachó, recogió la figura quebrada y la puso otra vez sobre el altar. Nadie dijo nada mientras ella acomodaba los pedazos con cuidado. Después se levantó y me miró con una mirada macabra. Me pidió que saliera de su cuarto. Cuando quise decirle que se calmara, señaló la puerta y repitió mi nombre con una voz tan baja que me dio más vergüenza que miedo. Me gritó que me fuera de su cuarto. Yo todavía quise reírme. Alcancé a decirle que tampoco era para tanto. Mariana levantó la vista y me habló con una calma que me dejó incómodo. Me dijo que ya se había cansado de que yo me sintiera seguro en una casa donde ella también vivía. Mis primos salieron primero. Yo me quedé en la puerta, sintiéndome ridículo, porque algo en su mirada me quitó las ganas de seguir hablando. Bajé a la comida y traté de actuar normal. Cuando mi mamá preguntó qué había pasado, dije que Mariana estaba de malas. En mi familia era más fácil decir que Mariana era complicada que aceptar que nosotros también la empujábamos. Esa noche escuché mi nombre muy cerca de la puerta de mi cuarto. Era la voz de Mariana, cansada, casi arrastrada. Le grité que dejara de estar chingando, todavía con la idea de que podía asustarla igual que siempre. El colchón se hundió junto a mis piernas. Sentí el peso de alguien sentado al borde de la cama, y una mano me cerró la quijada con tanta fuerza que me mordí la lengua. Quise gritar, pero apenas me salió aire. La lámpara del buró cayó al piso, y el cuarto quedó oscuro. Cuando alcancé a prender la luz, tenía sangre en la boca. En la pared frente a mi cama había una mancha oscura, marcada a la altura de mi cabeza. Me acerqué sin pensar, y me ardieron los dedos antes de tocarla. Desde el cuarto de Mariana se oyó una risa fea. Esa fue la primera vez que sentí miedo de mi propia hermana. Al día siguiente bajé con la mandíbula inflamada y la lengua partida. Mi mamá quiso revisarme la boca, pero me hice hacia atrás porque me dolía hasta hablar. Mariana estaba sentada en la mesa, moviendo el café con la cuchara. Cuando le dije que algo se había sentado en mi cama y me había cerrado la quijada, ella levantó la mirada y me dijo que todavía podía pedir perdón, antes de que me costara más trabajo abrir la boca. Le reclamé después, en el pasillo. Le dije que dejara de hacerme jueguitos, porque yo también sabía molestar. Mariana siguió caminando hacia su cuarto. Antes de cerrar la puerta, me dijo que todavía hablaba muy fuerte para alguien que sangraba mientras dormía. Esa segunda noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me presionaba la quijada. Me levanté varias veces al baño para revisarme, y en el espejo vi que tenía una línea morada junto al cuello.
Era delgada, como si alguien me hubiera pasado un hilo apretado por la piel. Pensé en la figura rota y en la cara quebrada sobre el piso de su cuarto. Me dio coraje haber pensado eso, porque aceptar la conexión era darle la razón. A la mañana siguiente encontré el pedazo de la figura debajo de mi almohada. Estaba envuelto en una servilleta. Nadie más entraba a mi cuarto sin avisar, y Mariana jamás tocaba mis cosas. Fui hasta su puerta y la golpeé con el puño. Ella abrió casi al instante. Le aventé la servilleta al piso y le pregunté qué quería. Mariana miró el pedazo quebrado y luego me miró a mí. Me dijo que todavía podía pedir perdón sin gritar. Yo le contesté que estaba loca. La chapa de mi cuarto sonó al fondo del pasillo, aunque la puerta estaba abierta. Mariana sonrió un poco y cerró su puerta en mi cara. Después de eso, las cosas se movían solas cuando yo hablaba de Mariana. Una noche escuché una respiración pegada a la pared de mi cuarto, del lado donde estaba su habitación. Me puse audífonos y subí el volumen, pero la seguía oyendo junto a la cama. Una madrugada desperté sentado en la cama, con la lengua abierta otra vez y una marca hundida en el pecho. Mi mamá entró porque me oyó quejarme. Cuando vio la marca se quedó parada junto a la cama, sin acercarse. Desde el cuarto de Mariana se oyó que movían algo pesado sobre el piso. Mi mamá miró hacia el pasillo y cerró la puerta de mi cuarto con cuidado. Días después mis papás me llevaron al hospital cuando la fiebre empezó a subirme. Yo temblaba tanto que no podía sostener el vaso de agua. En urgencias me revisaron la boca, la cara y la marca del pecho. El doctor pidió otros estudios porque no le cuadraba que el dolor estuviera en un lugar, la inflamación en otro y la fiebre no bajara. Mi mamá estaba sentada junto a la camilla, apretando mi chamarra entre las manos. Cuando el doctor salió, ella se acercó a mi oído y me preguntó si Mariana me había dado algo de tomar. No supe qué contestar. En ese momento entendí que mi mamá ya estaba pensando en mi hermana, aunque todavía le daba miedo decirlo. Regresé a casa con medicamento y con la fiebre todavía encima. Esa noche mi papá quiso ir directo al cuarto de Mariana para reclamarle, pero mi mamá lo alcanzó antes de que tocara la puerta. Le habló bajo, con una seriedad que lo hizo detenerse. Primero pregúntale a tu hijo qué rompió. Yo estaba sentado en la sala, escuchando todo. La puerta de Mariana se abrió apenas y salió su voz desde la oscuridad del cuarto. Eso mismo. Pregúntale por qué todos salieron callados esa noche. Mi papá volteó hacia mí. Yo tenía la cara hinchada y la fiebre tan fuerte que me costaba hablar. Mariana apareció en la entrada con una bolsa negra en la mano. Dijo que yo llevaba años riéndome de cosas que ella había aprendido de mujeres que sí sabían hacer daño. Mi papá le pidió que hablara claro. Mariana abrió la bolsa y sacó un muñeco de trapo. Lo sostuvo apenas un momento, lo suficiente para que yo lo viera. Tenía una camisa hecha con una tela que reconocí de inmediato. Era de una playera vieja mía, una que había dejado en el lavadero semanas antes. Sentí la boca llenarse de saliva amarga. Mariana volvió a guardar el muñeco antes de que mi papá pudiera quitárselo. Mi mamá empezó a llorar. Le pidió que parara. Mariana volteó hacia ella con una paciencia horrible y le dijo que eso era lo que todos querían desde el principio, una prueba. Luego me miró a mí y agregó que ya la tenía. Mi papá dio un paso hacia el cuarto para quitarle la bolsa. Mariana retrocedió sin apartarnos la mirada, y antes de que él llegara a la entrada, la puerta se azotó frente a su cara. Se oyó el seguro caer. Mi papá jaló la perilla, pero la puerta no abrió. Desde ahí escuchamos la voz de Mariana, tranquila, diciendo que nadie iba a tocar lo que ya había empezado. En ese mismo instante sentí un golpe en el pecho y tuve que agarrarme de la pared. Mi mamá me sostuvo del brazo y le pidió a mi papá que se alejara de la puerta. Esa noche mi mamá se quedó conmigo y dejó la luz encendida. A veces se oía a Mariana hablando en su cuarto, y otra voz le contestaba con palabras que no alcanzábamos a entender. Mi mamá rezaba entre dientes, cortando las oraciones cada vez que algo se movía en el pasillo. Cerca de las 3, la puerta de mi cuarto se abrió. Mi mamá se levantó y la cerró con cuidado. Al volver a la cama, encontré un hilo rojo sobre mi almohada. En la mañana siguiente desperté con el ojo derecho casi cerrado y la boca chueca. Mi mamá me vio y salió por las llaves sin discutir conmigo. En urgencias, el doctor me pidió mover la cara y se quedó viendo la marca del pecho más tiempo de lo normal.
Dijo que una parte de mi rostro había dejado de responder bien y pidió más estudios. Yo apenas lo escuchaba. Cada vez que intentaba abrir la boca, sentía una presión atrás de la oreja, como si alguien apretara un nudo debajo de la piel. Mi papá fue a buscar ayuda sin decirnos. Regresó con una señora mayor que no quiso pasar de la entrada. Miró hacia el pasillo y preguntó cuál era el cuarto de la muchacha. Mi mamá señaló la puerta de Mariana. La señora apretó su bolsa contra el pecho y dijo que ella podía rezar por mí, pero no iba a meterse con un trabajo hecho por alguien que dormía en la misma casa. Le dijo a mi mamá que la sangre pesa más cuando el daño viene de familia. Mariana escuchó eso desde su cuarto. La puerta se abrió despacio y ella salió con una calma que me revolvió el estómago. Le preguntó a la señora si también venía a decirle falsa. La señora no le contestó. Solo miró a mi mamá y le dijo que hablara con su hija antes de que yo terminara en una cama sin poder levantarme. Ese día mi mamá dejó de defender a Mariana con pretextos. Tocó su puerta y esperó hasta que ella le abrió. Yo me quedé en la sala, con la cara hinchada y la fiebre pegada al cuerpo. No alcancé a escuchar todo, pero sí oí cuando mi mamá le pidió que parara. Mariana contestó que yo había roto algo que no entendía, y que ahora mi familia quería llamarla hermana solo porque ya tenía miedo. Cuando salieron del cuarto, mi mamá venía llorando y evitó mirarme. Mariana salió detrás de ella con la bolsa negra contra el pecho. Se paró frente a mí y me preguntó si todavía quería que me enseñara algo. Intenté pedirle perdón, pero la boca no me respondía bien. Las palabras me salieron cortadas. Le dije que había sido un pendejo, que rompí su figura para hacer reír a gente que ni siquiera volvió a preguntar por mí. Mariana sacó el muñeco de la bolsa y lo dejó sobre la mesa. Me quedé viendo la costura de la cara, y cuando ella la presionó con 2 dedos, el dolor me agarró detrás del ojo. Tuve que apoyarme en la silla. Mariana me dijo que todavía podía dejarme así, con la boca torcida y el cuerpo aprendiendo a tenerle miedo. Después recogió el muñeco y lo volvió a guardar. Mariana guardó el muñeco y dijo que iba a parar porque ya había visto lo que quería ver. Después miró hacia el pasillo de su cuarto y dejó una sola advertencia. Nadie volvía a entrar ahí sin permiso. Cuando pasó junto a mí, se detuvo apenas y me dijo que, si algún día me daban ganas de burlarme otra vez, primero me tocara la cara. Al día siguiente la fiebre empezó a bajar. Mi cuerpo quedó con algo torcido desde entonces. Cuando me canso, la quijada se me aprieta y el ojo derecho empieza a temblar. Mi mamá todavía habla de nervios y de cosas que pudieron pasarme en el hospital. Yo la dejo decirlo, porque aceptar eso le resulta más fácil que mirar hacia el cuarto de Mariana. Después de eso, el cuarto de Mariana se volvió una línea que todos respetaban. La comida se le dejaba en la mesa, las visitas se quedaban lejos del pasillo, y cualquier chiste sobre brujas se cortaba antes de llegar a su nombre. Bastó verme enfermo para que todos entendieran. Mariana sigue viviendo ahí. A veces la escucho moverse detrás de la puerta cuando voy a ver a mis papás, y el cuerpo se me tensa aunque yo siga caminando. Ella sale cuando quiere. Mis papás bajan la voz con ella, como si cualquier palabra mal puesta pudiera cambiar la casa otra vez. Raúl me dijo que disfrutara el puesto mientras pudiera. A la semana me desmayé frente a todo el turno, con el gafete de supervisor colgado en el cuello y un mechón de pelo pegado al sudor de mi mano. Desperté en el hospital sin acordarme de cómo había llegado ahí. Tenía la camisa del trabajo abierta del cuello, cables pegados al pecho y un dolor raro detrás de los ojos. Mi jefe estaba junto a la camilla, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio moverme, colgó y me dijo que me habían sacado de la planta en ambulancia. Yo quise sentarme, pero el cuerpo me pesaba como si hubiera trabajado 3 turnos seguidos. Lo último que recordaba era estar cerca de la máquina grande, revisando una falla con uno de los operadores. Después venía un hueco. Un pedazo completo del día se me había borrado. El doctor entró con una carpeta y me vi varias cosas. Le contesté como pude. Me dijo que me había desmayado y que, por seguridad, necesitaban hacerme más estudios. La forma en que lo dijo me dejó inquieto. Me sacaron sangre para los estudios y me pasaron a otro cuarto. Mi jefe se fue cuando confirmaron que me darían de alta esa misma noche. Antes de irse, me dijo que descansara, que no pensara en el trabajo por unos días. Yo le pregunté si alguien más había visto lo que pasó. Me dijo que Raúl fue el primero en llegar cuando caí. Eso me molestó más que el golpe.
Raúl no tenía por qué estar en esa área. Desde que anunciaron mi ascenso, buscaba cualquier forma de acercarse a mis pendientes. Siempre se ofrecía a ayudar, pero lo hacía frente a los demás, como si estuviera esperando que alguien notara que él podía hacer mi trabajo mejor que yo. Antes de que me dieran de alta, me dijeron que los resultados completos tardarían y que me llamarían si encontraban algo. Mi hermana pasó por mí porque yo no quería manejar así. En el camino a mi casa, me preguntó varias veces qué sentía. Le dije que demasiado cansancio. La verdad era otra. Traía una sensación que no puedo explicar, como si algo me agarrara del alma. Llegué a mi casa, me quité los zapatos y me acosté. La cabeza me dolía demasiado. Antes de dormirme, pensé en Raúl parado cerca de mí mientras todos me veían tirado en el piso. Me acordé de lo que me dijo en el estacionamiento, 2 días después del anuncio del puesto. Me alcanzó cuando yo iba saliendo del turno. Venía serio, con la mirada clavada en mi gafete nuevo. Me dijo que disfrutara el puesto, porque ese lugar todavía era suyo. Después se acercó un poco más y me dijo en voz baja: de una forma u otra, me lo voy a quedar. Esa frase fue lo último que pensé antes de quedarme dormido. El sueño empezó en mi cuarto, pero algo estaba mal con la cama. Sentía peso en los pies, como si alguien estuviera sentado al final del colchón. Quise mover las piernas y no pude. La habitación estaba oscura, pero alcanzaba a distinguir una figura grande, encorvada, mirando hacia mí desde la orilla de la cama. Yo sabía que estaba soñando, pero el peso en las piernas se sentía real. La figura no se movió. Se quedó ahí, observándome, hasta que escuché el sonido de mi gafete golpeando contra metal, igual que cuando caminaba por la planta. Desperté con la sábana enredada en las piernas y el pecho empapado de sudor. Me quedé acostado, respirando fuerte, esperando que el cuerpo entendiera que ya estaba despierto. Al día siguiente amanecí con cabello pegado a la almohada. Me quedé viéndolo un rato antes de levantarme, porque todavía tenía en la cabeza la imagen de esa cosa sentada al final de mi cama. Cuando me metí a bañar, se me quedaron más cabellos entre los dedos. No fui al trabajo ese día. Mi jefe me llamó temprano y me dijo que esperara los resultados antes de volver. Quiso sonar tranquilo, pero al final de la llamada me pidió que le avisara si recordaba algo más de lo que había pasado en la planta. Sentí que la llamada también tenía que ver con el trabajo, con saber si antes de caer yo había cometido algún error. A media mañana me llegó un mensaje de Raúl. Descansa, yo me encargo de tus pendientes. Lo leí varias veces, sentado en la orilla de la cama. Era un mensaje normal para cualquiera que no supiera lo del estacionamiento. Para mí sonó como si ya estuviera metiendo las manos en mi puesto. Dejé el celular boca abajo y traté de dormir un rato. La pesadilla empezó de nuevo. El sueño fue casi igual. Otra vez estaba en mi cuarto, con la figura al final de la cama y el sonido de mi gafete golpeando contra metal. Esta vez también escuché pasos del trabajo, como botas caminando sobre piso de planta. La figura seguía sin hablar. Solo estaba ahí, inclinada hacia mí, esperando que yo me cansara de luchar. Desperté con dolor en las pantorrillas, como si hubiera estado parado toda la noche. 2 días después me llamaron del hospital para darme los resultados. Me dijeron que no había nada claro y que querían repetir algunos estudios. Yo pregunté por qué me seguía sintiendo tan débil. La enfermera me dijo que a veces el cuerpo tardaba en recuperarse después de un desmayo fuerte. Colgué sin sentir alivio. Esa explicación no alcanzaba para el pelo que se me caía, ni para el miedo que me daba acostarme cuando empezaba a oscurecer. Volví al trabajo antes de estar listo. Me daba vergüenza que todos me vieran como alguien frágil justo después del ascenso. También me daba miedo que Raúl se quedara demasiado cómodo con mis pendientes. Entré a la planta con el gafete colgado y la camisa más floja porque el cuello me molestaba. Los operadores me saludaron distinto. Raúl estaba en mi escritorio cuando llegué. Tenía una carpeta abierta y un radio junto a la mano. Al verme, se levantó despacio y dijo que solo estaba acomodando unos reportes para que no se me juntara el trabajo. Lo dijo frente a 2 operadores, con ese tono de persona servicial que siempre usaba cuando quería que alguien importante lo escuchara. Le pedí que dejara mis cosas. Raúl cerró la carpeta y sonrió sin mirarme de frente. Me dijo que me cuidara, porque ese puesto traía mucha presión. Quise responderle, pero la planta empezó a girar. Me apoyé en el escritorio y sentí que la fuerza se me iba de las piernas.
Raúl alcanzó a sujetarme del brazo antes de que yo cayera. El mareo se me pasó después, pero la cara de los operadores se me quedó grabada. Raúl me estaba sosteniendo frente a todos, y por un segundo pareció que él era el único capaz de mantener el área en orden. Me mandaron a la oficina del jefe. Me senté frente a él con la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Me dijo que nadie estaba cuestionando mi ascenso. Después me pidió que tomara unos días más. Raúl podía cubrir lo urgente mientras yo me recuperaba. Salí de ahí con ganas de vomitar. En el baño me eché agua en la cara, y al pasarme la mano por la cabeza se me vinieron más cabellos. Los dejé caer en el lavabo. Me quedé mirando cómo se juntaban cerca del desagüe. Alguien abrió la puerta del baño y escuché la voz de Raúl preguntando si todo estaba bien. Me limpié la cara, agarré el gafete con fuerza y salí sin mirarlo. Esa noche el sueño cambió un poco. La figura seguía al final de la cama, pero ahora traía algo colgando del cuello. Al principio pensé que era una cadena. Luego escuché el golpe contra el metal y entendí que era un gafete. No pude leer el nombre, pero sabía que me lo estaba mostrando. Quise levantarme para quitárselo y el cuerpo no me respondió. La figura inclinó la cabeza, y aunque no podía distinguir su cara, sentí que me estaba mirando. Desperté antes del amanecer demasiado cansado. Fui al baño y me vi al espejo. Tenía una zona cerca de la sien donde el cabello ya se notaba más ralo. Me quedé sentado en la cama con el celular en la mano, viendo los mensajes de Raúl entrar uno tras otro, siempre con la misma preocupación falsa. Uno de sus mensajes decía: «Espero que te recuperes pronto, se te extraña». A la cuarta notificación apagué el celular. Me acosté otra vez, aunque ya había luz en la ventana. Solo me quedé mirando el techo, tratando de recordar en qué momento exacto mi cuerpo había empezado a dejar de obedecerme. Regresé a la planta al día siguiente. Me dio desesperación quedarme en casa esperando otra llamada del hospital. Me puse una gorra para cubrir la parte donde se me estaba cayendo el cabello. En el espejo me vi más viejo, con los ojos hundidos, pero me repetí que solo tenía que aguantar el turno. Apenas entré, sentí que todos me miraban, aunque nadie se atrevió a decirme nada de frente. Yo intenté caminar derecho, con el gafete colgado y la espalda firme, pero por dentro sentía que cada paso me costaba más que el anterior. Raúl estaba en el área de producción, hablando con mi jefe junto a la máquina grande. Cuando me vio llegar, bajó la mirada hacia mi gorra y sonrió apenas. Me preguntó si ya me sentía mejor. Le contesté que sí y seguí caminando. Aguanté unas horas nada más, metido en pendientes sencillos para que nadie notara cuánto me estaba costando concentrarme. Volví a leer lo mismo, y me daba cuenta de que no entendía nada. Antes del mediodía, Raúl dejó una carpeta sobre mi escritorio. «Te faltó revisar esto», me dijo. Yo abrí la carpeta y vi una hoja con mi firma. Era mía, al menos eso parecía. Autorizaba un cambio que yo no recordaba haber aprobado. Me quedé mirando la tinta, tratando de encontrar algo raro, alguna señal de que alguien la había copiado. Raúl se quedó parado frente a mí, tranquilo, esperando mi reacción. Le dije que yo no había firmado eso. Él levantó las cejas y miró hacia donde estaban dos operadores. «Pues ahí está tu firma». Sentí un zumbido en los oídos. La oficina se me hizo más chica. Quise levantarme para buscar el registro en la computadora, pero al ponerme de pie me fallaron las piernas. Alcancé a agarrarme de la orilla del escritorio. Raúl dio un paso rápido, como si ya estuviera listo para sostenerme otra vez. Me aparté antes de que me tocara. Llegué al baño caminando despacio. Me encerré en un cubículo y me senté con la cabeza entre las manos. En el piso, junto a mis botas, cayó un mechón de pelo. Me lo quedé mirando hasta que escuché que alguien entró al baño. Reconocí a Raúl por la voz antes de verlo. Se lavó las manos con calma y dejó correr el agua un rato. Después habló sin acercarse. «Te estás acabando solo», dijo. Me quedé quieto, con la frente apoyada en las manos, hasta que cerró la llave y salió silbando muy despacio. Cuando regresé al área, mi jefe ya me estaba buscando. Me llevó a su oficina y cerró la puerta. Me dijo que estaba preocupado, que entendía lo del hospital, pero que el puesto necesitaba a alguien presente. Yo quería defenderme. Quería decirle que algo estaba mal, pero mientras más intentaba ordenar las palabras, más ridículo sonaba dentro de mi cabeza. Mi jefe me pidió que me fuera a casa. Esta vez cambió la forma de hablarme.
Me pidió que descansara y que después hablábamos con calma. Sentí que ya había tomado una decisión, aunque todavía no me la dijera. Salí de la oficina con el gafete apretado en la mano. Raúl estaba cerca de la entrada de producción, hablando con un operador. Cuando pasé junto a él, me dijo en voz baja que me cuidara mucho. Manejé a casa con las manos temblando. Tuve que orillarme una vez porque la vista se me cerró. En ese momento entendí que si volvía a la planta me iba a caer otra vez. Y la siguiente vez quizá Raúl estaría ahí, listo para levantarme frente a todos. Esa tarde escribí mi renuncia. Puse que por motivos de salud no podía continuar en el puesto ni en la empresa. Leí el correo varias veces antes de enviarlo. Cuando por fin lo mandé, me quedé sentado frente a la pantalla, esperando sentir alivio. Lo que sentí fue vergüenza. Había trabajado años para llegar a ese puesto. Lo perdí en menos de un mes. Esa noche soñé con la figura otra vez. Estaba sentada al final de la cama, igual que antes, con el gafete colgando del cuello. La figura levantó la cabeza despacio, como si escuchara algo lejos. Después se puso de pie y caminó hacia la puerta de mi cuarto. Desperté antes de verla salir. Me quedé acostado hasta que amaneció. Tenía miedo de levantarme y encontrar más cabello en la almohada. Cuando por fin me senté, vi unos cuantos cabellos pegados a la tela, menos que otros días. Después de mandar la renuncia, empecé a mejorar despacio. Esa misma semana pude dormir unas horas sin despertar sudando. La figura seguía apareciendo en sueños, pero ya no se quedaba sentada al final de la cama. La veía más lejos, cerca de la puerta, con el gafete colgando del cuello. Luego empezó a desaparecer antes de que yo pudiera verle la forma completa. Los resultados del hospital llegaron igual que los anteriores. Me dijeron que siguiera descansando y que volviera si los desmayos regresaban. Eso fue todo. Mi jefe me llamó para confirmar unos papeles de salida. Me agradeció el tiempo en la empresa y me dijo que esperaba que me recuperara. Esa noche soñé con la figura por última vez. Estaba parada en el pasillo de mi casa, de espaldas, con el gafete en la mano. Caminó hacia la puerta y se fue sin mirar atrás. Desperté cansado, pero tranquilo. Me quedé sentado en la cama hasta que amaneció. Pasaron meses antes de que volviera a saber de la planta. Me encontré a Ramiro afuera de una refaccionaria. Él había sido operador en mi turno. Me reconoció primero y se acercó a saludarme. Me preguntó cómo seguía. Le dije que mejor. Me miró la cabeza un segundo, incómodo, como si recordara cómo me había visto la última vez. Hablamos un rato hasta que me contó que Raúl sí se había quedado con el puesto cuando yo renuncié. Yo ya lo imaginaba, pero escucharlo sí me dio coraje. Ramiro dijo que al principio Raúl caminaba por la planta como dueño de todo. El gusto le duró poco. Empezó a fallar en cosas básicas y luego culpaba a otros. El jefe aguantó menos de un mes antes de quitarle el puesto. Cuando lo corrieron, Raúl perdió el control en la oficina. Ramiro estaba cerca porque le habían llamado para aclarar un reporte. Me dijo que Raúl gritó que ese puesto era suyo, que todos se iban a arrepentir y que él ya había sacado a uno antes. Después golpeó el escritorio y dijo algo que dejó callados a los que estaban ahí. Con él funcionó, dijo. Con ustedes también va a funcionar. Ramiro bajó la voz al repetírmelo. Nadie preguntó a quién se refería porque todos lo entendieron. Me preguntó si yo sabía algo. Le dije que solo sabía que me había enfermado cuando Raúl quiso mi puesto y que empecé a mejorar cuando lo dejé. Ramiro se quedó callado y con eso me bastó para saber que no era el único que había pensado en lo mismo. Las burlas salieron de mi novio, pero el daño me cayó a mí. La noche después de la feria desperté con marcas de dedos en el cuello, y la lámpara del buró se estrelló contra la pared cuando él dijo que todo era puro nervio. En la pantalla apagada de la televisión vi a la misma mujer del puesto parada atrás de nosotros, con la mano cerrada, como si todavía guardara los cabellos que me quitó de la espalda. En ese tiempo vivía con Diego en un departamento chico, en una colonia normal, de esas donde se oye pasar gente hasta tarde y donde uno se acostumbra a los ruidos de los vecinos. Llevábamos casi 3 años juntos. Diego era buena persona en muchas cosas, pero tenía una boca que no sabía medir cuando quería quedar por encima de alguien. Le gustaba burlarse de lo que no entendía. Si alguien hablaba de limpias, de mal de ojo, de trabajos, él se reía como si todos fueran tontos menos él. Fuimos a la feria porque mi prima nos regaló boletos. Yo quería comprar elotes y dar una vuelta.
Diego vio un puesto de lectura de cartas y se le hizo gracioso. Tenía una tela morada colgada, una mesita con veladoras y una mujer sentada atrás. No se veía como esas muchachas que se disfrazan para llamar la atención. Era una señora grande, con el cabello recogido y una forma de mirar que hacía que uno pensara 2 veces antes de hablarle. Diego me jaló hacia el puesto. Yo le dije que la dejara trabajar, que no fuéramos a molestar. Él sonrió y dijo que le iba a pedir que le adivinara cuándo le iban a subir el sueldo. Me senté con él por no hacer pleito. La señora ni siquiera sonrió cuando nos vio. Extendió las cartas sobre la mesa y me preguntó mi nombre. Yo se lo dije. Lectura empezó tranquila, pero la señora casi no miraba a Diego. Me miraba a mí, como si yo fuera la que había llegado a buscarla. Dijo que yo ya venía cansada de una casa donde no descansaba bien. Eso me incomodó, porque era cierto, pero Diego no la dejó seguir. Yo me quedé seria porque mi abuela había muerto hacía poco y yo todavía soñaba con ella. Diego interrumpió antes de que la señora terminara. Le dijo que eso se lo decía a cualquiera, que todos tenían una abuela muerta y problemas en la casa. La señora siguió viendo las cartas. Diego soltó una risa y le dijo que si de verdad era bruja, no estaría cobrando lecturas en una feria. La gente de los puestos cercanos empezó a mirar. A mí me dio vergüenza. Quise levantarme, pero la señora puso una carta encima de mi mano. Solo la dejó ahí, como marcando que todavía no terminaba conmigo. Miró a Diego sin cambiar la cara y le dijo que la boca también deja deuda. Diego soltó otra risa y le dijo que le apuntara la deuda en una libreta. La señora recogió las cartas con calma. A mí me dijo que me cuidara de lo que alguien más provocaba. Diego ya estaba parado fuera del puesto, revisando el celular. Yo saqué dinero para pagar, aunque la lectura había quedado a medias. La señora no lo tomó de inmediato. Me pidió que me volteara tantito porque traía una basurita pegada en el cabello, cerca de la espalda. Me sentí tonta, pero me volteé. Sentí sus dedos apenas rozándome la nuca y luego la parte alta de la espalda. Cuando giré, tenía la mano cerrada sobre la mesa. Le ofrecí el dinero. Ella lo dejó ahí sin tocarlo y me dijo que él se ría mientras pueda. Después miró hacia donde estaba Diego y agregó: a veces paga quien está más cerca. En ese momento me dio coraje. Pensé que nos estaba maldiciendo por la burla de Diego. Salí rápido y lo alcancé. Él todavía venía riéndose, repitiendo lo que la señora había. Le reclamé en el carro. Le dije que no tenía necesidad de humillar a una señora que estaba trabajando. Él me contestó que yo también me había dejado asustar, que por eso esa gente seguía ganando dinero. No hablamos mucho al llegar al departamento. Diego se durmió primero y yo me quedé despierta, todavía con la sensación de los dedos de la señora en la nuca. Al rato fui al baño y me revisé con el espejo de mano. Tenía 2 puntitos rojos cerca de donde me había tocado, pequeños, pero me ardían como si me hubieran arrancado los cabellos desde la raíz. Cuando volví a la cama, Diego se movió y me dijo que cerrara la ventana. La ventana ya estaba cerrada. Quise prender la lámpara del buró, pero parpadeó antes de que yo la tocara y el cuarto se quedó oscuro. En la pantalla apagada de la televisión se alcanzaba a ver el reflejo de la cama. Atrás de Diego había una mujer parada. Volteé hacia la pared y no había nadie. Miré otra vez la pantalla y el reflejo estaba vacío. Desperté a Diego como pude. Él alcanzó el interruptor de la pared, prendió la luz y revisó el cuarto, repitiendo que había sido cansancio. Yo no podía explicarle lo que acababa de ver. Cuando se acercó, se quedó mirando mi cuello y dejó de hablar. Tenía marcas de dedos, moradas, justo debajo de la mandíbula. Diego quiso llevarme a urgencias porque las marcas ya no se podían explicar con cansancio. Yo acepté porque también necesitaba que alguien me diera una razón normal, aunque en el fondo sabía que no la iba a encontrar. En el hospital, la doctora miró los moretones en mi cuello y luego volteó a ver a Diego. Le pidió que saliera un momento. Cuando la puerta se cerró, bajó la voz y me preguntó si había algún problema en casa con mi pareja. Yo le dije la verdad, me había despertado así. Diego estaba sentado afuera, con la cabeza agachada. No me preguntó qué le dije a la doctora. Me dieron algo para el dolor y regresamos al departamento casi sin hablar. En el carro, cada vez que intentaba decir que tal vez me había lastimado dormida, el foco del tablero parpadeaba y él volvía a cerrar la boca. La primera mañana después de las marcas, Diego se sirvió café y dejó la taza sobre la barra. Todavía traía esa necesidad de explicar todo, así que volvió a decir que la señora de la feria era una estafadora. La taza se deslizó sola hasta la orilla y cayó al piso.
Diego se quedó mirando el piso sin decir nada. Yo sentí el ardor en la nuca, justo donde la mujer me había tocado. Esa tarde intentamos buscar el puesto. Regresamos a la feria antes de que anocheciera. Caminamos por la fila de puestos 3 veces. El local de la señora ya no estaba. En su lugar había un puesto de fundas para celular. Diego le preguntó a un señor de lotes por la mujer que leía cartas. El señor fingió no entender. Cuando Diego insistió, el hombre lo miró serio y le dijo que no sabía. Diego se molestó y quiso discutir, pero lo saqué de ahí. Íbamos cruzando el estacionamiento cuando me agarró un dolor fuerte en las costillas y tuve que apoyarme en una camioneta. Quise pedirle que me llevara al carro, pero se me llenó la boca de saliva con sabor a metal. Vomité junto a la llanta y entre la saliva salió un hilo negro, delgado, que se retorció un instante antes de quedar pegado al pavimento. Diego dejó de reclamar. Se agachó junto a mí y empezó a pedirme perdón con una voz que ya no traía burla. Diego se agachó junto a mí y empezó a pedir perdón con una voz rota. Se le había ido la risa de la feria. Yo lo escuchaba con el dolor todavía apretándome las costillas y la saliva amarga en la boca. Quise apartarlo, porque lo que me estaba pasando venía de algo que él había provocado. Le pedí que me llevara al carro. Él intentó tocarme el hombro y yo me hice hacia atrás. Mi mamá fue la primera persona a la que llamé. No le conté todo por teléfono. Le dije que necesitaba ayuda y que tenía que ver las marcas. Llegó con una señora que conocía desde hacía años, una mujer que ayudaba con limpias y daños. La señora se llamaba Celia. Entró al departamento y antes de saludar bien miró hacia la televisión apagada. Celia se acercó a verme la nuca y se quedó seria antes de tocarme. Diego empezó a hablar rápido, queriendo justificar todo lo que había pasado en la feria, pero ella lo detuvo. Le dijo que su arrepentimiento no cerraba una puerta que ya había abierto con burla. Después me pidió que repitiera lo último que la mujer me dijo antes de salir del puesto. Cuando escuchó la frase de pagar quien estaba más cerca, dejó de mirarme la nuca y me pidió que me sentara. Celia dijo que la mujer no había tomado mi cabello por accidente. Lo dijo mirando a Diego, como si quisiera que él entendiera que el daño ya había encontrado por dónde entrar. Diego empezó a pedir perdón, pero Celia le dijo que eso no se arreglaba llorando. Luego me pidió que no dejara que él me tocara la nuca, ni siquiera para revisarme, porque lo que esa mujer había hecho todavía estaba fresco. Esa noche hizo una limpia sencilla. Me pidió que no repitiera las palabras de la mujer y que Diego dejara de decir que todo era coincidencia. Dijo que cada negación le estaba dando respuesta a lo que se metió. Al terminar, quemó unas cosas en una lata cerca de la ventana. El departamento olía a cabello quemado. Me dio náusea, pero también sentí que podía respirar un poco mejor. La calma duró poco. 2 noches después, Diego intentó dormir en la sala. Decía que le daba miedo quedarse en la cama conmigo, como si estar lejos fuera a servir de algo. Yo desperté cuando lo escuché gritar. Lo encontré sentado en el piso, con espalda pegada a la pared y sangre en la boca. Encima de él, la pared tenía 3 rasguños largos, marcados en el yeso. Diego levantó la mano hacia las marcas, pero se detuvo antes de tocarlas. Me dijo que algo le había jalado la cobija y lo había aventado contra la pared. Empecé a evitar el baño cuando el vapor empezó a marcar cosas en el espejo. La primera vez fue una línea sobre mi reflejo como trazada con un dedo. Después apareció el nombre de Diego. Lo limpié antes de que él lo viera, y al pasar la toalla sentí un jalón en la nuca. Cuando me toqué, tenía sangre en el mismo punto donde la mujer me había arrancado los cabellos. Celia volvió esa tarde. Cuando le conté que había limpiado el nombre del espejo, me dijo que no volviera a tocar nada que apareciera marcado. Se quedó mirando la televisión apagada y le pidió a Diego que se pusiera enfrente. En el reflejo se veía su cuerpo rígido, la sala detrás de él y la sábana que cubría parte de la pantalla. Entonces apareció la mujer de la feria, sentada donde no había nadie. Diego retrocedió hasta pegarse a la mesa. Se quedó mirando la pantalla sin poder apartar los ojos. Celia terminó de cubrir la televisión con la sábana. Diego seguía pegado a la mesa, respirando rápido, sin quitar los ojos de la tela. Después me revisó la nuca otra vez y me pidió que esa noche no durmiera sola. A Diego le ordenó dejar la televisión cubierta y no volver a mencionar a la mujer dentro del departamento.
Diego preguntó si debía volver al terreno de la feria para pedirle perdón a la mujer. Celia le dijo que no. Yo quería que hiciera algo, pero verlo así también me asustaba. Diego ya no estaba pensando claro. Si salía a buscar a esa mujer en ese estado, podía regresar peor o traerla más cerca. Mi mamá me llevó a dormir a su casa unos días. Pensé que alejarme del departamento iba a ayudar. La primera noche en su casa pude dormir 3 horas seguidas. Al despertar, tenía moretones nuevos en los brazos, como si me hubieran sujetado mientras dormía. Mi mamá los vio y no me preguntó si me pegué. Me puso una blusa de manga larga y llamó a Celia. En la cocina, mientras esperábamos, el vaso que Diego había usado la última vez que fue a visitarla se quebró dentro del escurridor. Mi mamá recogió los pedazos con papel y dijo que eso ya estaba buscando objetos relacionados con él. Celia llegó y me revisó los brazos. Al ver los moretones nuevos, me preguntó si Diego sabía dónde estaba. Le dije que sí. Entonces me pidió que dejara de contestarle por un tiempo, porque su desesperación estaba jalando el daño hacia mí. Me dijo que esa mujer no me estaba castigando para que yo entendiera algo. Me estaba usando para que él me viera caer. Por eso tenía que cortar contacto hasta que ella hiciera el cierre. Me fui a casa de una tía sin decirle a Diego la dirección. Esa noche llenó mi celular de mensajes, pero seguí la indicación de Celia y no contesté. Cerca de medianoche llegó un audio desde su número. Al abrirlo, escuché la misma música de la feria y una respiración pegada al micrófono. Luego se oyó la voz de la mujer. Dile que siga hablando. Dejé el celular apagado fuera del cuarto hasta que amaneció. Esos días le agarré coraje a Diego. Me daba rabia verlo asustado y aún así saber que mi cuerpo seguía pagando por su burla. Cuando volvimos a vernos en casa de mi mamá, se veía enfermo y sin dormir. Se quedó lejos de mí para no tocarme y me pidió perdón. Yo le dije que ya no sabía qué hacer con sus disculpas, porque el daño seguía en mi cuerpo aunque él estuviera arrepentido. Diego bajó la mirada y se quedó callado, como si por fin entendiera que hablar ya no arreglaba nada. Celia hizo el cierre una tarde en casa de mi mamá. Prefiero no contar los detalles porque hay cosas que no quiero repetir como si fueran instrucciones. Lo que sí puedo decir es que Diego tuvo que sentarse frente a Celia y hablar sin excusas. Al principio quiso decir que él no sabía con quién se estaba metiendo, pero Celia lo cortó antes de que siguiera. Le pidió que dijera lo que hizo en la feria con sus propias palabras. Diego miró las marcas de mi cuello y se quebró. Dijo que se burló de la mujer, que la humilló delante de todos y que yo terminé cargando lo que salió de su boca. Yo estaba sentada frente a él, con la nuca cubierta. La luz de la sala empezó a fallar mientras Diego hablaba. La televisión de mi mamá, que estaba desconectada, tronó por dentro y todos volteamos. Diego apretó los ojos, pero siguió. Dijo que se había burlado de la mujer, que había querido humillarla y que yo estaba cargando las consecuencias. La marca del cuello me ardió tan fuerte que tuve que agarrarme de la silla. Celia puso una mano en mi espalda y me dijo que respirara, sin dejar que Diego se callara. Desde el pasillo llegó un olor a carne echada a perder. Mi mamá abrió la puerta de la calle y Celia le ordenó a Diego que terminara de decirlo. Cuando Diego terminó de hablar, la casa se quedó quieta. Nadie se movió hasta que la puerta del cuarto de mi mamá se abrió con el seguro puesto. En el marco cayó un mechón pequeño, amarrado con hilo rojo. Celia lo recogió con una servilleta y salió al patio sin explicar nada. Diego quiso seguirla, pero mi mamá lo detuvo con una mano en el pecho y le dijo que esta vez se quedara sentado. Esa noche dormí por primera vez sin despertar marcada. El ardor de la nuca tardó semanas en irse, y Diego aprendió a guardar distancia sin que yo se lo pidiera. Ya no hacía chistes de brujas ni de limpias. Cuando una pantalla quedaba apagada frente a mí, yo la cubría. Si él levantaba la mano hacia mi cabello, se detenía antes de tocarme, y ese gesto me decía que también él seguía viviendo con lo que pasó en la feria. Seguimos juntos un tiempo, pero la relación quedó lastimada de una forma que no supimos reparar. Cada vez que lo veía callarse frente a un comentario sobre brujería, yo recordaba la mesa del puesto y su risa. Él empezó terapia porque tenía ataques de pánico en lugares con música fuerte. Yo empecé a dormir con una lámpara prendida,
aunque me daba coraje admitirlo. Había noches en que la parte de mi nuca donde la mujer me tocó se calentaba sin razón. En esas noches yo salía del cuarto y me sentaba cerca de la puerta principal hasta que se me pasaba. La última vez que vi a Diego fue meses después de separarnos. Nos encontramos en una plaza comercial y hablamos poco. Antes de irse, me contó que había vuelto al terreno de la feria. El lugar estaba vacío, con las marcas de los puestos todavía marcadas en el suelo. Cerca de una reja vi una tela morada atorada entre los fierros. Me dijo que se quedó viéndola un rato, hasta que sintió el ardor en la palma de la mano, como si alguien le hubiera advertido que ni siquiera pensara en tocarla. Se fue de ahí sin voltear. Esa noche, al llegar a mi departamento nuevo, encontré una marca de dedos en el espejo del baño, justo a la altura de mi nuca. Me quedé con el cepillo en la mano, mirando el cristal. La limpié con papel y bajé a tirarlo en el bote de la calle. Cuando volví, colgué una toalla sobre el espejo y cerré la puerta del baño. Esa marca apareció otra vez semanas después, en el mismo lugar, pequeña, como si alguien supiera exactamente dónde me había tocado aquella mujer.